Muy buenas tardes, mi nombre es Fabio Núñez del Prado, soy asociado senior del estudio Rebasa, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y, y bueno, estoy encantado de estar aquí con ustedes y muchas gracias a JUS 360 por la invitación. Creo que la principal distinción entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión es que son dos animales distintos, ¿no? De una manera, se puede hacer alusión a la famosa crónica de Juan de Matienzo, en que cuando los españoles llegaron al Perú confundieron a una llama con una oveja, pensaban que la llama era una oveja. Es algo parecido, ¿no? El arbitraje comercial y el arbitraje de inversión son parecidos, pero se diferencian en bastantes cosas. Y creo que la primera eh, puede ser de alguna manera, qué es lo que está detrás. El arbitraje de inversión es derecho internacional público, ¿no? Muchos no lo tratan así, piensan que es muy similar al arbitraje comercial, que rige el derecho comercial internacional. Eso no es así. El derecho internacional, el arbitraje de inversiones es derecho internacional público y ello tiene bastantes implicancias, entre ellas que se utilizan otro tipo de instrumentos, ¿no? En general, usualmente, no en todos los casos, pero en la mayor parte de casos tienes que invocar el incumplimiento de un BIT o de un tratado de libre comercio, en que está en juego un tratado, pero a la misma vez tienes que utilizar otros instrumentos como la Convención de Viena sobre derecho a los tratados, o también costumbre internacional, ¿no? Como los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados, etcétera. Pero esa es una primera diferencia, ¿no? El arbitraje de inversión es derecho internacional público y el arbitraje comercial es derecho comercial internacional, ¿no? Son dos disciplinas del derecho internacional completamente distintas, con sus propias reglas. Lo segundo es que en el marco del arbitraje de inversión hay muchas zonas grises, pero usualmente hay una garantía o una serie de garantías de inversión que le otorga un estado o dos estados o tres estados, ¿no?, a los inversionistas del otro estado contratante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen los estados para brindar estas garantías de inversión? Y lo hacen de diversas maneras. Usualmente lo pueden hacer a través de un tratado, ¿no? La celebración o ratificación de un tratado. A veces lo pueden hacer a través de una ley. Hay casos en Argentina que se han originado a través de leyes de promoción de la inversión, que se da garantías de inversión a través de una ley, también a través de contratos, y voy a hablar un poco de eso. Pero lo cierto es que los estados dan una garantía de inversión. Y pongamos el ejemplo del tratado, ¿no? Por ejemplo, el caso del tratado entre Perú y España, que es un tratado más o menos estándar. ¿Cómo se dan esas garantías de inversión? Perú y España celebran un tratado en que establecen mutuamente que, por ejemplo, si los inversionistas españoles vienen a invertir en el Perú o los inversionistas peruanos van a invertir en España, el Estado receptor de la inversión tiene que cumplir con ciertas reglas de juego básicas, ¿no?, que se encuentran en la mayor parte de tratados bilaterales de inversión. De los más de 3.000 tratados bilaterales de inversión que existen hoy en día, esas reglas están con un estándar de protección mayor o menor, pero están. Una de ellas, y quizás hablo de esto un poco más adelante, el estándar de trato, o sea, la protección de trato justo equitativo, la prohibición de expropiar a menos que se cumplan algunas condiciones referidas a necesidades públicas, la protección y seguridad plenas, ¿no? Pero en el tratado, en el arbitraje de inversión, siempre hay una garantía de inversión involucrada. Eh, y ciertamente hay otras diferencias, hay varias otras diferencias, pero otro de los puntos también que quería remarcar es que ciertamente muchas veces las diferencias son muy grises entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión. Hay arbitrajes comerciales que se parecen mucho a un arbitraje de inversión y hay arbitrajes de inversión que se parecen más a un arbitraje comercial. Cuando estamos en el marco del CIADI, por ejemplo, siempre pensamos que estamos hablando de un arbitraje de inversión, pero lo cierto es que muchas veces ese arbitraje de inversión se ha iniciado en virtud de un contrato de concesión. Por ejemplo, los contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tienen cláusulas CIADI, que siempre y cuando se supere un determinado umbral, el concesionario, el inversionista, puede articular una pretensión en el CIADI. Y esos arbitrajes se parecen más a arbitrajes comerciales, porque lo que se discute es incumplimiento de un contrato, cuestiones sumamente técnicas, y no exactamente, digamos,
garantías, ¿no? El otorgamiento de garantías por parte del otro Estado. Entonces tienes ese supuesto y por el otro lado tienes arbitrajes comerciales que se realizan, que se llevan a cabo entre también un Estado y una, una empresa transnacional que se parece mucho a un arbitraje de inversión, pero lo cierto es un Estado que ha actuado, que ha contratado en virtud de su ius gestionis y se está discutiendo también el incumplimiento del contrato. Entonces, muchas veces la cuestión no es tan sencilla, ¿no? Existen algunos parámetros, pero lo cierto es que sí, que sí son distintos, son animales distintos y es importante distinguirlos. Es muy importante que un inversionista tenga protección bajo tratado por varias razones, pero antes quería hacer un caveat con respecto a la pregunta anterior que me va a servir muchísimo para desarrollar esta pregunta. Otra de las diferencias entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, que creo que es muy importante, es que el arbitraje son los sujetos que forman parte de la controversia. En el arbitraje de inversión, siempre la controversia se va a realizar entre un inversionista y el Estado receptor de la inversión, un inversionista y un Estado. No puede ser de otra manera, y usualmente es el inversionista el que tiene reclamaciones contra el Estado. Existen varios casos, es una doctrina que se ha ido desarrollando espontáneamente en que el Estado también se encuentra legitimado para reconvenir por obligaciones medioambientales y algunos otros conceptos, pero en general es el inversionista que dirige reclamos contra el Estado. En el arbitraje comercial, evidentemente, eso no es así. En el arbitraje comercial es, digamos, les diría que más del 90% de arbitrajes que existen hoy en el mundo, con total seguridad, si es que no son 95, son arbitrajes comerciales. Son la mayor parte de los arbitrajes que pueden tener nuestras empresas hoy en día y son obviamente todas las cuantías, desde un arrendamiento hasta un contrato de concesión millonario puede ser un arbitraje comercial. Como había mencionado, muchas veces el Estado actúa en virtud de ius gestionis y por ende puede haber un arbitraje comercial entre un Estado y un particular, una empresa transnacional. Pero lo cierto es que si algo define el arbitraje de inversión es que siempre el demandado es un Estado y ese Estado ha brindado ciertas garantías de inversión, o al menos eso es lo que alega la parte demandante, el inversionista. Entonces, esa es una primera atingencia que creo que es muy importante. Y la segunda, que a mí me parece muy interesante, porque estoy seguro que muchas personas lo cuestionarían, es que en el arbitraje de inversión, a diferencia del arbitraje comercial, es factible cuestionar o arbitrar el jus imperium del Estado, ¿no? Y esto es muy importante porque por regla general, en el arbitraje comercial lo único que puedes arbitrar son materias de libre disposición. No puedes arbitrar el jus imperium del Estado. Esta es una regla y he leído varios autores interesantes que sostienen que yo no necesariamente es así en el arbitraje comercial, como el profesor Guapaya, me parece muy interesante y concuerdo en gran medida con lo que señala, pero en general lo que se suele decir es que en el arbitraje comercial no puedes arbitrar el jus imperium del Estado. Y les quiero colocar un ejemplo, ¿no? La ley que suspende el cobro de los peajes, que se promulgó hace un par de años, menos de 2 años, con la pandemia. Entonces, utilicemos ese ejemplo. ¿Por qué es importante que los concesionarios, los inversionistas, ¿no? que venían de muchísimas partes, de Estados Unidos, de Colombia, de Italia, hubieron como 8 concesionarios, me parece, afectados en ese caso? ¿Por qué es importante que tengan protección bajo tratado, ¿no? Que estén estructurados societariamente de tal manera que tengan protección bajo tratado? Porque si es que no lo tienen, ¿no? Muchas veces el derecho doméstico, ¿no? El derecho peruano en este caso, en el caso que les pongo, no ofrece soluciones idóneas para solucionar un problema. Entonces, el Congreso de la República promulga la ley que suspende el cobro de los peajes. Esto evidentemente afecta a las concesionarias que cobran los peajes. O sea, tienen un lucro cesante mayúsculo. Y si es que quieren solucionar eso por la vía doméstica, sus opciones son limitadas, ¿no? Amparos, ¿no? Medidas cautelares, negociar directamente en un organismo regulador, eventualmente una acción de inconstitucionalidad. Eso ya depende de cómo esté diseñado el derecho doméstico de cada uno de los estados. En este caso, el que les pongo, hubo una solución idónea, ¿no?
que fue una demanda de inconstitucionalidad que, de hecho sea de paso, se declaró fundada. Pero póngase en el supuesto de que no, de que no hubiese sido criticada esta ley del Congreso, y metían amparos, medidas cautelares, trataban de negociar y no podían hacer nada. La ley es una manifestación de la soberanía del Estado, ¿no? Y eso tú no lo puedes llevar a arbitraje, no puedes venir y decirle a un país, ¿no? O a un organismo público, esta ley es ilegal, porque es una ley. Lo que sí puedes hacer es argumentar de que esa ley que se ha promulgado es contra el derecho, es contraria a un tratado o una garantía de inversión prevista en un tratado. Entonces tú no puedes venir y decir que la ley es ilegal, pero sí podrías decir evidentemente que es inconstitucional, pero estamos partiendo de la idea de que no lo es, ¿no? De que esta ley es una ley constitucional en el marco de ese Estado. Tú puedes decir que esa ley es vulneratoria del trato justo equitativo, que esa ley es expropiatoria, ¿no? Y puedes decir varias cosas más. Y ese tipo de cuestiones las puedes discutir en el marco de un tribunal CIADE. Porque si hay algo con lo que quiero que se queden, es que en el marco del derecho internacional, el derecho doméstico de un Estado es un hecho, ¿no? O sea, para el derecho internacional, el derecho de un Estado es un hecho. Por eso, cuando estás en el marco de un arbitraje internacional, el derecho del Estado es materia de sujeto de prueba. Esto es muy interesante. Entonces, es por eso, ¿no es cierto?, que es súper importante tener protección bajo tratado, porque frente a ciertas circunstancias, el inversionista, si es que no tiene protección bajo tratado, el Estado, ¿no?, que tiene varios poderes y potestades exorbitantes, puede adoptar varias medidas en que si el inversionista no tiene protección bajo tratado, no puede hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, yo siempre recomiendo, y hemos hecho bastante de eso a los inversionistas, que realicen algo que se llama treaty planning, ¿no? No solamente que haya un planeamiento tributario, sino también de tratado. Cuando quieren invertir en el Perú o en otro país, que siempre tengan un tratado que los proteja frente a ciertas medidas hostiles y adversas por parte de ese Estado. Entonces, creo que con ello puedo más o menos dejar en claro por qué es tan importante tener protección bajo tratado. Bueno, yo creo que el foro arbitral más favorable para dirimir controversias de inversión es sin duda el CIADI. Creo que hay varios que son muy buenos, pero el CIADI es el mejor, el más ventajoso por varias razones que voy a explicar. Pero antes de explicarlas, quizá puedo explicar el abanico de alternativas, ¿no? En primer lugar tienes el CIADI, pero en el CIADI evidentemente tienes que no solamente cumplir los requisitos del tratado, sino también algunos requisitos adicionales que exige el convenio CIADI. Pero también tienes otros foros arbitrales, como por ejemplo un arbitraje ad hoc, ¿no?, en virtud de las reglas de Austral. La ICC administra muy pocos arbitrajes de inversión, pero lo ha hecho varias veces, aunque pues, a pesar de que no es su foco, ¿no? Su foco son los arbitrajes comerciales. La Cámara de Comercio de Estocolmo, y hay varios más. Pero yo creo que el CIADE es la mejor alternativa, porque el CIADI es un sistema deslocalizado, ¿no? A diferencia de, creo que este no y me explayaría demasiado si explico en esta entrevista el concepto de sede del arbitraje, pero de alguna manera el CIADI, al haberse creado este sistema en virtud de un tratado, el Convenio de Washington, no está anclado a ninguna jurisdicción. Cuando tú llevas un arbitraje, resuelves un arbitraje de inversión en un foro distinto al CIADI, tú necesitas que exista una sede, necesitas anclar ese determinado arbitraje a una jurisdicción, sea Nueva York, Bogotá, Ginebra o lo que sea. Y eso puede ser problemático porque de alguna manera se puede judicializar o politizar la controversia. Usualmente las controversias de inversión son controversias millonarias o billonarias. En un rato voy a hablar un poco de eso. Entonces, si es que el foro arbitral no es el CIADI, quien va a resolver una determinada anulación es un poder judicial, ¿no? Imagínense que el caso Yucos, que es el caso más grande del mundo, ¿no?, fuese resuelto por las cortes judiciales peruanas.
no era, la sede no era Perú, me parece que era los Países Bajos, pero imagínense de alguna manera lo poco atractivo que puede ser para los inversionistas que un laudo por millones o billones de dólares pueda ser anulado por el Poder Judicial. Y de hecho eso ha pasado en el caso de Yucos, dicho sea de paso. No sé cómo ha ido últimamente, creo que está en apelación, pero fue un caso billones de billones de dólares en que se condenó a Rusia y una corte de distrito, una district court en Países Bajos anuló el laudo. Pero lo cierto es que el sistema CIADI ofrece varios beneficios y varios, pero remarcaría dos. Eh, en primer lugar, la anulación, al ser un sistema deslocalizado, no está anclado a una jurisdicción y por ende no hay ningún poder judicial que vaya a revisar o de alguna manera examinar eh, las causales de nulidad, sino que lo que pasa es que el CIADI o la Secretaría General del CIADI constituye un panel de anulación, ¿no? Es un tribunal arbitral el que va a examinar si es que lo dictado por el tribunal arbitral que resolvió el caso ha incurrido en alguna de las causales de anulación, que me parece que están previstas en el artículo 52 del convenio CIADI, que son muy, pero muy concretas, creo que son 5. Y eso es muy atractivo, ¿no? Porque de alguna manera te permite que la controversia no se judicialice y no se politice en lo más mínimo, ¿no? Y que termine evidentemente en manos de personas que verdaderamente saben de arbitraje de inversión y de estos temas. Imagínense pedirle a un juez peruano que empiece a de alguna manera examinar o analizar un caso con un tema tan complejo como el trato justo equitativo, la protección y seguridad plenas, que seguramente no sabe en qué consisten estas garantías porque es un mundo que no pertenece al derecho doméstico peruano, sino al derecho internacional. Pero y el segundo beneficio del sistema CIADI es que es mucho más fácil ejecutar, porque los estados se comprometen en el convenio CIADI a reconocer los laudos como si fuesen sentencias de sus propios países. Esto no pasa si es que el sistema no es el CIADI, en el sistema, de alguna manera estás en el sistema CIADI, vas a poder ejecutar tu laudo en la sede, pero si quieres ejecutar, exportar ese laudo a otras jurisdicciones, vas a tener que activar la Convención de Nueva York para reconocer y ejecutar ese laudo. Entonces, evidentemente el CIADI ofrece varios beneficios. También tiene algunas desventajas. En ese caso, te van a articular varias objeciones jurisdiccionales más. Eso es la parte más complicada. Eso pasa en los casos CIADI todos los días. Pero bueno, si es que tienes la seguridad de que has hecho bien las cosas, siempre el sistema CIADI funciona bastante mejor. Perú es muy interesante porque es parte, ha ratificado el convenio CIADI y también me quería referir un poco a eso. Perú tiene 28 tratados bilaterales de inversión y, y 9 TLCs, bueno, hasta hace poco. Y bueno, es importante entender, no es exactamente así, pero los tratados en el marco del derecho internacional se pueden entender un poco como los contratos, ¿no? De hecho, hay que interpretarlos, algunos son más favorables que otros. Y tienes que buscar el que sea, el inversionista tiene que buscar el que sea más favorable. Yo en algún momento he realizado un análisis con respecto a cuáles son los tratados más favorables para el Perú y tengo acá anotado que los más favorables son Luxemburgo, España, Noruega, Dinamarca, el tratado con los Países Bajos, con Portugal, por varias razones, ¿no? Que creo que la calificación de inversionista, la calificación de inversión y el foro arbitral, sobre todo, que ofrece, que puede ser el CIADI, puede ser un CITRAL, además de la prescripción, las cláusulas Fork in the Road, y varias cosas más. Hay que hacer un análisis integral del tratado, pero lo cierto es que Perú ha ratificado el convenio CIADI por un lado y tiene tratados que son muy buenos, ¿no? Entonces, los extranjeros que quieran, inversionistas que quieran invertir en el Perú, tienen un abanico de posibilidades muy, pero muy positiva. Bueno, el arbitraje de inversión se encuentra inescindiblemente vinculado a la política pública de un Estado. Y creo que la prueba más fehaciente de ello es el caso de Argentina y el caso de Venezuela, y por qué no también el caso del Perú, ¿no?
Argentina y Venezuela son dos de los estados más demandados en la historia del arbitraje de inversión. Argentina está puntero con 60 arbitrajes y Venezuela tiene un nada honroso tercer lugar con 47 arbitrajes. El hecho de que estos países tengan un tinte político marcadamente estatista no es coincidencia, ¿no? Las expropiaciones, nacionalizaciones y leyes populistas son, creo, como prácticamente parte de la escarapela de estos países. Y son esas medidas, usualmente esas medidas estatistas, lo que genera, lo que activa arbitrajes de inversión. Pero no solamente el estatismo es un problema, sino también el populismo, ¿no? Y un populismo que es sintomático al Perú. El populismo también genera muchísimos arbitrajes de inversión y fiel prueba de ello es la historia del Perú, que fue el país más demandado del mundo en el 2021, ¿no? Y dos ejemplos, a pesar de que hay varios más, es el caso de Chinchero, que fue, fue una situación muy populista que terminó en un arbitraje, y también la ley que suspende el cobro de los peajes, que a pesar de que se declaró inconstitucional, ya se han iniciado arbitrajes, varios arbitrajes en contra del Estado peruano como consecuencia de la promulgación de esa ley populista. Entonces, la política, ¿no? El estatismo, el populismo están muy vinculados al arbitraje de inversión. En caso de Argentina, ¿no? Es bien interesante porque piensen ustedes en todas las medidas estatistas que implementó Kirchner y Cristina Fernández, ¿no? Como por ejemplo la expropiación de Repsol, la nacionalización de AISA, también la estatización de los fondos de pensión y también la estatización de aerolíneas argentinas, ¿no? Estas medidas estatistas activaron inmediatamente arbitrajes de inversión que le significaron a Argentina más de 10.000 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, por medidas estatistas. Y el caso de Venezuela también es interesante, ¿no? Porque creo que si tuviésemos que enumerar las medidas estatistas implementadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, podríamos redactar una trilogía seguramente. Lo curioso del caso venezolano es que refleja precisamente esa relación causal, esa conexión entre el estatismo y el inicio de arbitrajes de inversión. Bien, hasta el año 2004, Venezuela había tenido apenas 3 arbitrajes. 3 arbitrajes. Y hoy día, al día de hoy, ha tenido hasta hace algunos meses que me llegué 47, ¿no? Imagínense cómo se multiplicó el número. Y es que la gran mayoría de arbitrajes de inversión en Venezuela se iniciaron como consecuencia de esta política de nacionalizaciones y expropiaciones en que el gobierno venezolano comenzó a ejecutar con intensidad con el llamado modelo de transición al socialismo. Lo cierto es que claro, estas medidas implementadas en Venezuela han terminado con laudos condenatorios que le han significado 18.000 millones de dólares a Venezuela. Entonces, vemos pues una relación inescindible entre la política, ¿no? La política estatista, la política populista y el inicio de arbitraje de inversión. Ahora, muchas veces, como no sentimos, ¿no? Directamente, vemos simplemente en los periódicos de que se ha condenado al Estado peruano a pagar. Bueno, decimos, bueno, el Estado tiene dinero de sobra, tiene reservas de oro, ¿no? Pero fíjense, o sea, para que lo sientan un poco más cercano, ¿no? Cuando Repsol le mandó al CIADI, ¿no? Eh, eh, demandó a Argentina en el CIADI, ¿no? Ese es un caso que vivió Uriah Menéndez y Marval. Argentina tuvo que pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares. Y es curioso, pero esa suma alcanzaba para pagar 4 veces el presupuesto completo de salud de toda Argentina en el 2019. O sea, así de relevante puede ser un arbitraje de inversión. En el caso ConocoPhillips, que es uno de los casos más emblemáticos en Venezuela, Venezuela tuvo que pagar 8.400 millones de dólares. O sea, con toda el hambre, ¿no? Con toda la pobreza que hay en Venezuela, a mí me parece realmente inmoral que se adopten medidas estatistas que impliquen pues de que el Estado tenga que pagar estas sumas. Dinero que dicho sea de paso no es de él, sino de la riqueza que crean todas las personas con su trabajo. Un punto que me parece muy, muy relevante es que muchas personas cuando se
entra de alguna manera un gobierno de turno, muy estatista, no ve los riesgos por el lado del arbitraje de inversión, ¿no? Yo creo que eso es un problema, porque en realidad que un gobierno irresponsable cause arbitrajes de inversión, lo genere con medidas, no me parece que sea nada muy complicado. De hecho, creo que existen muchos casos que han implicado arbitrajes de inversión que le ha causado, que le han generado, que han significado que el Estado tenga que pagar millones o billones de dólares con simplemente un par de tropiezos por parte de algunos funcionarios del Estado, ¿no? En España, por ejemplo, el Ejecutivo solo tuvo que dictar dos normas, que me parece que ni siquiera eran normas con rango de ley, para que se genere una cascada de 48 arbitrajes de inversión, ¿no? Que le han significado al pueblo español billones de dólares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo vemos esto, ¿no? Con la implementación de medidas estatistas irresponsables, populistas, porque por el lado de los arbitrajes de inversión puede tener repercusiones muy serias que termina afectando a personas de carne y hueso. Y simplemente para terminar, ¿no? Para que vean, ustedes también adviertan la relación existente entre el arbitraje de inversión y la política, ¿no? Es bien interesante porque me contó una vez mi ex jefe que cuando, cuando demandaban a Venezuela, los estudios de abogados tenían que acreditar básicamente que el Estado venezolano había cometido una expropiación. Esa era de alguna manera su pretensión. Y si ustedes entran a YouTube, ponen Nicolás Maduro expropiación, uno encuentra videos de Nicolás Maduro caminando por la plaza, ¿no? En que camina, y le pregunta de alguna manera a alguno de, de sus ayudantes, sus asistentes, y le pregunta, ¿y este edificio qué es? ¿No? Bueno, y le dice, bueno, esta es la empresa tal. Y Nicolás Maduro dice, exprópiese. Y de ahí le pregunta, ¿y esto qué es? Bueno, este es un museo de lo que sea. Bueno, exprópiese. Y lo que hacían, y eso está en YouTube, lo van a ver, ¿no? Entonces, imagínense ustedes qué complicado es ser contratado como abogado de Venezuela y tener que defender que no había una expropiación, porque lo que hacían los abogados del inversionista, por ejemplo, ConocoPhillips, por ejemplo, es en el primer momento del hearing de la audiencia, lo que hacían antes de hablar es simplemente proyectar un video en que aparecía Nicolás Maduro diciendo exprópiese, ¿no? Exprópiese. Entonces imagínense la primera imagen con la que se queda el tribunal arbitral, y eso es política, es un discurso político, mediático, que tiene efectos realmente nocivos para un Estado. Entonces, a la única conclusión a la que puedo llegar es que evidentemente la política y el arbitraje de inversión se encuentran inescindiblemente vinculados. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias a Just 360 por la invitación.